Y el día de hoy vamos a tocar el tema 9 respecto a lo que es auditorías de seguridad, ¿correcto? Entonces vamos a primero a llevar a cabo la ponencia a través de los PPT que estamos presentando. Luego vamos a dar un pequeño break y vamos a continuar con un checklist que tenemos para poder absolver luego todas las dudas y preguntas que tuviésemos. ¿Ok? Entonces, el tema que nos abarca el día de hoy es auditorías de seguridad. Vamos a empezar definiendo qué cosa es una auditoría en términos generales, no solamente dentro de lo que es seguridad, sino auditoría en sí, que ustedes entienden o entenderán que hay en diferentes ámbitos. Puede ser dentro de sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión medioambiental, sistemas de gestión de responsabilidad social o sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como es nuestro caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una auditoría? En principio, la norma, la ISO 19011, señala que es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia, evaluarla objetivamente y con el fin de determinar en qué grado se cumplen los criterios de auditoría. Entonces, acá hay algunas palabritas interesantes, ¿no? Es un proceso sistemático, independiente, lo documentado obviamente se entiende, y lo que busca es evaluar el sistema de gestión para ver en qué grado se cumplen los criterios de auditoría. Vamos a ver qué cosas son criterios, a qué nos referimos con proceso sistemático, etc. Cuando hablamos de un proceso sistemático, nos referimos que esto no es aleatorio, no es algo que se da de pronto, sino más bien es una actividad planificada y programada, cuyo objetivo es revisar el sistema de gestión y sus procesos, ¿correcto? ¿Y para qué? Para verificar la conformidad con diferentes criterios. Ahora, la auditoría también tiene que ser independiente. ¿Qué significa independiente? Que los auditores no pueden o no deben pertenecer al área auditada, porque eso resta independencia. Indistintamente del alto nivel profesional que... Por favor, apaguen sus micros para no interrumpirnos, ¿correcto? ¿Quién está hablando? Vamos a ver. Exacto. Sea. Bueno, tuve que cerrarlo. Por favor, mantengan apagados los micros. Si es que alguien desea intervenir, puede en ese momento hablar, pero activa el micro y hace la pregunta. Pero por favor no lo tengamos prendido porque se mezcla con los ruidos de la calle o alguna otra actividad en nuestro domicilio. Hablábamos de que independientemente de la calidad y objetividad profesional de cada uno de nosotros, resulta pues que no podemos auditar nuestro propio proceso, porque hay de todas maneras parámetros y paradigmas que nosotros tenemos ya incrustados en nuestro cerebro respecto a por qué hacemos las cosas como las hacemos, de manera que resta independencia, auditemos a nuestros propios procesos. Y finalmente, dentro de una de estas características de lo que es la auditoría, es pues un proceso que tiene que ser documentado. Uno, se publica, es decir, concluye en un documento, no simplemente en palabras, en una reunión, digamos, aseveraciones que pueda hacer el auditor, sino que culmina en un documento escrito que se llama el informe final, y además tiene que contener una serie de evidencias que también pues, son documentadas, ¿no? Y esto porque es una de las exigencias de toda norma del sistema de gestión, que es la trazabilidad, ¿no? Que es parte pues de un acervo documentario que se necesita. La ISO 19011 nos define también qué cosa es la auditoría, ¿no? Y nos señala que tenemos aquí tres criterios importantes. Hemos hablado que es un proceso sistemático, independiente y documentado, y lo que busca es evaluar objetivamente la evidencia de auditoría en comparación a los criterios de auditoría.
¿A qué nos referimos con evaluar objetivamente? Nos referimos a comparar la evidencia, ahorita vamos a definir qué es evidencia, con los criterios, vamos a definir también qué son los criterios, ¿no? Usando para este caso hechos antes que percepciones subjetivas. Esto es algo que tenemos que cuidar mucho. Jóvenes, ustedes están en un proceso de formación como supervisor, ustedes van a ser quienes, sean la parte auditada, o en su momento también puedan ser ustedes los auditores, ¿no? En cualquiera de los dos casos, lo que se va a evaluar en un proceso de auditoría es la comparación de la evidencia con los criterios. Y esto tiene que ser de manera objetiva, no puede ser a través de percepciones subjetivas. Me parece, yo creo, esto no me parece seguro, sino a través de hechos que puedan cuantificarse, que puedan documentarse, que puedan evidenciarse. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de evidencia de la auditoría, nos referimos a registros, declaraciones, observaciones, fotografías que nosotros podamos obtener, cualquier información verificable. Nosotros ingresamos a una planta, pues observamos en qué condiciones está. Por ejemplo, ingresamos por la puerta y vemos pues que no está publicado el mapa de riesgo. ¿Correcto? Entonces, ese es un hecho real, es un hecho del cual nosotros debemos llevar un registro, podemos tomar registro fotográfico, etc. Pero a su vez, esto no basta, porque de repente, y esto es común, ocurre, ya se los comento porque ocurre, cuando el empleador o cuando la empresa nos lleva a los auditores a hacer el recorrido, a veces ingresamos o nos trasladamos por ambientes, en este caso por puertas, que no son de uso común. ¿No? A mí me pasó particularmente visitando una planta cervecera, el ingreso se realizó por una zona que no es la zona de ingreso habitual de los trabajadores. Entonces, efectivamente, no se veía publicado el mapa de riesgo. Entonces, al advertir eso, no basta con tomar nota, sino con las personas que nos acompañan, establecer las preguntas, entrevistar a los trabajadores, en donde uno se percata pues, de que el ingreso es por otro sitio, nos damos toda la vuelta, ingresamos como cualquier trabajador y podemos verificar que ahí sí estaba publicado el mapa de riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esos son datos o evidencias que nosotros tenemos que tomar registro. ¿Y qué cosas son los criterios de la auditoría? Los criterios son aquello con lo que vamos a comparar la evidencia que encontramos y que tiene que ver, pues, en principio con la legislación internacional o nacional, ¿no? Es decir, aquello que tenemos que cumplir por ley. Otro de los criterios son los procedimientos escritos, normas, instructivos, memorándums y cualquier otra indicación propia del empleador o de la empresa que haya determinado para llevar a cabo cualquier actividad. Si la legislación, ustedes saben con claridad, por ejemplo, que obliga a que toda empresa entregue a sus trabajadores pues, equipos de protección personal. Eso lo sabemos. ¿Sí? La ley lo obliga. Por otro lado, a nivel interno, el empleador, la empresa, el auditado, pues tiene sus propios procedimientos en donde señala, por ejemplo, que para ingresar a tal ambiente, pues debe de pasar por autorización de tal o cual persona. Entonces, esos criterios nosotros debemos conocer, es decir, cuáles son las normas que se han establecido a nivel, repito, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, como pueda ser el caso, ¿no? A nivel municipal incluso, ¿no? Temas de aforo, por ejemplo, o las propias normas o indicaciones, procedimientos que haya establecido la empresa, ¿correcto? Entonces, esos son los criterios y contra ellos vamos a comparar la evidencia. Habíamos hablado ya de la independencia, voy a repetirlo porque eso es muy importante. La independencia es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. La auditoría analiza el funcionamiento del sistema. ¿Y qué es lo que se busca aquí? Lo que se busca es la eficacia del sistema a lo largo de un periodo. Siempre van a haber fallos, es muy probable que los fallos, no estamos exentos de que hayan fallos, ¿no? Pero lo que se evalúa esto es a lo largo de un periodo de tiempo. Y lo que se busca es la eficacia. ¿Qué cosa es eficacia? Eficacia es lograr el objetivo.
Posteriormente vamos a entrar a revisar qué cosas son los objetivos, cuáles son los objetivos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero esencialmente son preventivos. Entonces, si nosotros tenemos un objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes o la ocurrencia de enfermedades ocupacionales, pues vamos a ver si nuestro sistema está contribuyendo a que no haya estas ocurrencias. ¿Correcto? Entonces, no se trata, un sistema de gestión no trata de verificar, por ejemplo, tenemos 50 registros y los 50 registros están llenos. Ah, ok, entonces estamos bien. No, eso no es un tema de eficacia. Eficacia es lograr el objetivo. Y si el objetivo es prevenir accidentes, pues entonces tenemos que evaluar si todo lo que hemos diseñado está contribuyendo a minimizar la ocurrencia de accidentes o que estos sean leves, etc. ¿Ya? La auditoría va a buscar esto. Por otro lado, la auditoría busca que a través del análisis del pasado, ¿no? Se encuentren soluciones para el futuro. Eso es lo que a nosotros nos interesa. El pasado no podemos cambiarlo, pero el futuro sí. Podemos tomar acciones para en este momento para que las cosas en el futuro sean distintas a como fueron en el pasado. ¿Ya? El método racional para alcanzar conclusiones fiables y reproducibles, ¿no? Eso es lo importante, que sea fiable, es decir, que podamos confiar en ellos, y reproducibles, es decir, que podamos replicarlos en otras situaciones. ¿Quiénes son los protagonistas de la auditoría? La presentación ha cambiado el formato, parece que al momento de compartir aquí, pero bueno, van a disculpar que no esté la presentación como deba estar, ¿no? Está legible, pero no está en la presentación adecuada como debe ser, que es un tema que vamos a ver posteriormente también. ¿Quiénes son los protagonistas de la auditoría? Son tres. El auditor, obviamente, ustedes pueden ser auditores, ustedes seguramente van a ser auditores. El auditado, también ustedes pueden ser auditados, ¿no? Pueden ser parte del proceso auditado, de la empresa auditada. Y el cliente. ¿Quién es el cliente? Evidentemente es quien le paga al auditor para que haga ese trabajo. ¿Quién puede ser? Por ejemplo, una empresa, esto es muy común en el sector minero. La empresa minera contrata a una empresa auditora para que audite a un contratista, ¿no? Entonces es el auditor quien evalúa, lleva a cabo todo el proceso de auditoría, emite un informe y se lo remite al cliente, es decir, a la compañía minera, indicando pues cuáles son los niveles de proximidad entre los criterios y las evidencias alcanzadas, ¿no? Esto por seguridad de la propia empresa minera. No solamente puede ser una empresa minera que contrata a un auditor para que se audite a un contratista. Hoy en día se están dando varios casos en donde empresas, ustedes pueden ser de este grupo que voy a mencionar, empresas o profesionales en seguridad y salud en el trabajo, que estando registrados en el Ministerio de Trabajo, pues ofrecen a las empresas ser sus propios auditores, ¿no? Incluso a costos bastante bajos, pero con la intención de haber sido contratado para alguna empresa que preste el servicio de implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, una empresa que preste estos servicios contrata a una empresa auditora, la ofrece ante un auditado para que lleve a cabo un proceso de auditoría, identifique cuáles son las falencias, y esta empresa especialista en implementar sistemas de gestión, conociendo, digamos, cuáles son los fallos en el sistema, adopta las medidas y, digamos, que hacen negocio con el cliente. Los principios de la auditoría son la conducta ética, obviamente, porque se tiene acceso a información importante y relevante, no puede permitirse, no puede compartirse esto de manera fácil, este es un tema ético, ¿no? El cuidado profesional, es muy importante que las palabras, la terminología que nosotros empleemos al momento de llevar a cabo los procesos de auditoría, pues se encuentren dentro del debido cuidado profesional. Y la presentación justa, ¿no? Nosotros no podemos, no debemos presentarnos ante la empresa o los trabajadores de una manera que no sea la correcta. Eso implica, con nuestros equipos de protección personal,
con la indumentaria adecuada, según el ambiente o el espacio en el que estemos laborando. ¿Qué cosa tienen ustedes que desarrollar o qué atributos tienen que fortalecer cuando sean, o si es que ya son auditores de seguridad? O auditores en general, como había dicho al principio, porque esto aplica para cualquier tipo de auditoría, auditoría en calidad, responsabilidad social, etc. Primero, como atributos personales, tenemos que ser de mente abierta. ¿Por qué? Porque la forma como nosotros vemos las cosas no necesariamente es la mejor. Hay procesos productivos que tal vez no entendamos. Hay procesos productivos que de repente, incluso la razón o el sentido común nos diga que no están bien llevados, pero hay argumentos de carácter presupuestario, por ejemplo, que no nos atañen a nosotros evaluar, ¿no? Es el caso que uno visite una planta y vea que su proceso productivo de repente no ha sido optimizado de la manera adecuada. Sin embargo, pues la empresa carece de presupuesto, de condiciones para hacerlo. Entonces, en mérito a ello, al organizarse un sistema productivo de esta forma, nosotros tenemos que entender cómo es que funciona esta planta, cómo es que funciona este sistema, cómo es que funciona este proceso, y tener la mente abierta para poder escuchar a las partes. Hay que ser persistente. Ese es un atributo personal muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos preguntas, tanto a los trabajadores como a la empresa, a los representantes de la empresa, muchas veces vamos a recibir respuestas que no satisfacen a la pregunta que estamos haciendo. A veces nos mandan por la tangente, como se dice, ¿sí? Entonces, no hay que simplemente mantener la calma y dar por respondida la pregunta. No, si es que persiste nuestra duda, nosotros debemos ser más persistentes e insistir con la pregunta. Debemos ser decididos. Si es que nosotros tenemos muy en claro qué es lo que estamos buscando, tenemos que tener la decisión de ir hasta el fondo, de identificar el por qué está funcionando un proceso de tal o cual forma, para poder llegar a precisamente lo que hemos dicho en un principio, determinar las evidencias de manera objetiva. El auditor, además está decir que tiene que ser observador, tiene que verificar cuáles son las condiciones, tiene que proyectarse a cuáles podrían ser situaciones o circunstancias que en ese momento no estaban ocurriendo, pero que podrían ocurrir. Y sobre eso, pues, elaborar hipótesis para preguntar, investigar, revisar documentación, etc. Debe ser versátil, porque toda auditoría, todo proceso de auditoría, si bien es cierto, se procura, por ejemplo, que una empresa minera vaya a buscar auditores con experiencia minera, pues no las hay de todo tipo. Por ejemplo, hace poco hay una empresa que hizo una fiscalización, un proceso de auditoría al departamento médico legal del Ministerio Público, es decir, a la morgue, ¿no? Entonces no hay empresas, pues, o no hay auditores especializados. Posiblemente se hayan tenido que constituir con algunos profesionales que, sin ser auditores, sean técnicos especialistas en el tema, biólogos, médicos, en fin, pero requiere mucha versatilidad del desarrollo de nuestro trabajo. Tiene que ser perceptivo, obviamente, tiene que captar todo aquello que puede estar pasando alrededor, diplomático en expresarse también, porque a veces se hieren susceptibilidades. Muchas personas piensan que los procesos de auditoría son procesos que van a identificar fallas en las personas para posteriores sanciones. Lo que se auditan son procesos. Está fallando el internet, a ver, un segundito, vamos a activar mejor el teléfono. Ya, el teléfono mejor. ¿Correcto? Y finalmente, pues hay que ser ético, justo, veraz, honesto y discreto, ¿no? Ahora, eso dentro de los atributos personales que hay que ir desarrollando en una persona. Dentro de las habilidades que tiene que manejar el auditor y que tiene que ir desarrollando, es el manejo de dificultades lógicas y sistemáticamente,
¿no? Se presentan, como les había dicho, muchas variables en ese momento debemos nosotros de manejar. La capacidad para comprender rápida y eficientemente. No somos, a pesar de que se exige ser versátil, pues no somos sabelotodos. Los auditores no somos sabelotodos. Hay procesos que no vamos a conocer, no vamos a entender el funcionamiento de tal o cual forma, y es importante pedir las explicaciones o las aclaraciones y comprenderlas rápidamente para no distraer mucho tiempo en esto, ¿no? Estar en condición de ver y aceptar otros puntos de vista, habíamos hablado ya que eso está relacionado con tener mente abierta, así como la capacidad para elaborar informes concretos. El informe de auditoría es un documento técnico, es un documento profesional, que no puede, pues, tener ni más ni menos de lo que debe de indicar, que es los hallazgos que nosotros identifiquemos. Debe tener una capacidad para adaptar el plan a circunstancias cambiantes. Esto es posible, porque vamos a ver posteriormente, el plan de auditoría es un documento que se elabora en donde se detallan cuáles son los pasos que vamos a llevar a cabo, calendarizados, incluso cronometrados en algunos casos, ¿no? Cuántas horas vamos a estar en un lugar, a cuántas personas vamos a entrevistar, etcétera. Pero con el discurrir del proceso de auditoría, pues surgen algunas situaciones cambiantes. De repente tenemos proyectado entrevistar a 5 personas, pero en el desarrollo nos damos cuenta que necesitamos ahondar más la investigación y ello pues nos lleva a entrevistar a 10, 15, 20 personas. De repente en ese momento, de repente retornando, de repente al día siguiente, esa capacidad debemos de tener para adaptarnos. Y mantener el control del tiempo en todas las fases de la auditoría, ¿no? Que es un tema importante también. Es decir, si estamos programados a hacer la visita a una planta en 3 horas, pues lo hacemos en 3 horas, porque se entiende que luego tendremos que hacer otro proceso, en fin. ¿Correcto? Entonces, hasta ahora hemos hablado de los sistemas en general de lo que es la auditoría. Para el caso particular, nos vamos a focalizar ahora, a partir de ahora, en lo que es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como ustedes saben, un sistema de gestión cuenta con varios elementos, varias fases. Dentro de ellas, la primera y la más importante es la política, que es la que manda, es la que dirige, es la que guía qué cosa es lo que quiere la empresa en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? Entonces tenemos una política, de ahí deviene una organización, que es donde se determinan las responsabilidades, obligaciones, cuáles son las competencias, información de quienes van a tener a cargo estas responsabilidades y obligaciones, cómo es que nos vamos a estructurar a través de la documentación, etc. Para luego pasar ya a la planificación y la aplicación, ¿no? Para poder planificar, como todo, se inicia pues con una línea de base, ¿no? Un examen inicial, se determinan cuáles van a ser nuestros objetivos y la planificación y el desarrollo propio de la aplicación del sistema, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo esto para finalmente tener un sistema de control de peligros. Luego pasamos a la etapa cuarta, que es la evaluación, que es donde se encuentra la auditoría. En la evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, nos encontramos con mediciones de desempeño, los procesos de investigación de accidentes, actividades, incidentes, etcétera, ¿no? La auditoría, que es el proceso al que estamos enfocados nosotros, y el examen realizado por la dirección, que como ustedes saben es un requisito dentro de la ISO 45000. De ahí pues pasamos a la acción que deviene en adoptar medidas preventivas o correctivas, ¿no? Y la revisión, y que esto es pues lo que genera la mejora continua, ¿no? Se entra en un círculo vicioso en donde se mejora la política, se mejora la organización, la planificación, aplicación, se regresa a una evaluación y entramos en este círculo de mejora continua. La auditoría, como habíamos dicho ya, lo que va a buscar es poder identificar si es que el sistema de gestión que nosotros hemos diseñado, o bueno, el sistema de gestión que ha diseñado la empresa, ¿no? Está siendo aplicada de manera adecuada y está siendo eficaz para la prevención de riesgos laborales. Es decir, todo aquello que nosotros hemos diseñado, todo aquello que la empresa ha diseñado y tiene establecido como su sistema de gestión, primero, si es que se está aplicando tal cual.
Y segundo, si así, tal y cual se está aplicando, es eficaz para prevenir los riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para ello se tiene en cuenta 4 cosas, ¿no? La primera es que, esto es importante, lo estoy repitiendo por tercera vez, que la auditoría se realice por auditores independientes, ¿correcto? Esto es necesario, básico y fundamental. Aquí es importante tomar en consideración que para la elección del auditor y del equipo auditor, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, exige la participación de los trabajadores y sus representantes. Es decir, no basta con que el empleador adopte una decisión por X, Y o Z motivo, sino que tiene que proponer ante los trabajadores, ante sus representantes, ante el comité de seguridad o según se haya organizado, tiene que proponer cuando menos una dupla de empresas o de profesionales auditores para que los trabajadores puedan establecer sus tachas o condiciones por las cuales puedan desestimar alguno de ellos, ¿correcto? Y esto esencialmente va de la mano con la independencia que puedan tener cada uno de estos auditores, ¿no? Imaginemos una empresa que contrata, pues, al sobrino del gerente, ¿no? Obviamente, pues, los empleados o los trabajadores van a observar esto. Otro segundo tema a tomar en consideración es que los auditores deben de estar registrados en el registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este registro está a cargo de, en el caso de TASMA, de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Dirección de Trabajo, ¿no? En diferentes lugares. En Arequipa, por ejemplo, está a cargo de la Gerencia Regional del Trabajo, en Lima a través del Ministerio de Trabajo, en fin. Pero hay un registro, existe un registro, y este registro, solamente quienes están en este registro pueden ser auditores que válidamente lleven a cabo las auditorías que exige la ley. Respecto al plazo de las auditorías, inicialmente se exigía, cuando salió la ley, exigía que las auditorías se realicen una vez al año por todas las empresas. Sin embargo, cuando salió la ley también, nos encontrábamos que en el registro de auditores, a nivel nacional, habían 12 auditores. A nivel nacional, lo que hace pues improbable que esto se lleve a cabo. La ley 30222 estableció un plazo en el cual no se iban a llevar a cabo las auditorías, y finalmente a partir del año 2015, recordemos que la ley es del 2011, a partir del año 2015 ya se hizo obligatorio el contar con las auditorías. Y se modifica, en el 2013 se modificó los plazos. La ley nos señala que las empresas que se encuentran, que tienen actividades de riesgo, estas realizan sus auditorías cada 2 años. ¿Cuáles son las actividades en riesgo? Ustedes ya saben, son aquellas que están comprendidas en el anexo 5 de la Ley de Modernización de la Seguridad Social, ¿no? Aquellas que tienen que tener SCTR obligatorio. Todas ellas se encuentran obligadas a llevar auditoría cada 2 años. Las demás empresas, es decir, las que no son de riesgo, las efectúan con una periodicidad de cada 3 años. Hay una excepción que es para el caso de los empleadores, ¿no? Las empresas medianas o pequeñas que cuentan hasta con 10 trabajadores, ¿no? Y que no realizan actividades de alto riesgo. O sea, digamos, un chifa, ¿correcto? Un restaurante, una librería. Ojo, la ley de seguridad y salud en el trabajo exige a todas las empresas que lleven a cabo esta auditoría. Por eso, cuando yo digo, por ejemplo, la librería, un chifa, de repente un pequeño negocio de venta de ropa, o un pequeño taller con 8 trabajadores, pues no están obligados a llevar esta auditoría, pese a que la ley lo exige
En el Decreto Supremo 014-2013, TR, se restringió a que quienes cuentan con hasta 10 trabajadores y que no son de alto riesgo, sí no tienen la obligación de llevar a cabo las auditorías, excepto, ojo, excepto cuando la inspección de trabajo se lo ordena, ¿ok? Entonces, en procesos de inspección por parte de SUNAFIL, cuando SUNAFIL ordena a la empresa que lleve la auditoría, entonces tiene que hacerlo. Ahora bien, ¿qué es importante que nosotros tomemos en consideración? ¿Qué cosa es la mejora continua? Ya hemos hablado sobre eso cuando hemos visto el flujo que compone el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero nos habla la ley, ¿no?, que la vigilancia de la ejecución del sistema de gestión, ¿no?, está conformado por las auditorías, ¿no? Y esto pues es importante porque según las auditorías que lleve una empresa, deben adoptarse medidas apropiadas, ¿no? Recordemos que las auditorías deben ser comunicadas a los trabajadores, al comité de seguridad, a sus representantes sindicales. Entonces, hacer parte, por ejemplo, comunicada al comité de seguridad, el comité de seguridad debe de adoptar alguna medida y esas medidas deben constar en un acta y es una obligación del comité pues hacer seguimiento a las decisiones adoptadas, dentro de ellas algún cambio en el sistema, ¿no? Uno de los registros obligatorios que exige el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es el registro de auditorías, ¿correcto? Entonces, eso es parte de la mejora continua y es un documento obligatorio que tenemos que tener. ¿Cómo auditar el sistema de gestión? Bueno, esto es bastante sencillo. Tenemos un triángulo de tres vértices que van de la mano todo el tiempo, ¿no? Y que parte por el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en seguridad y salud en el trabajo? Esto aplica para todo sistema. ¿Cuál es el objetivo que tenemos, no? ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Correcto? Tenemos, por otro lado, que para lograr ese objetivo, es adecuado una serie de documentos, procedimientos, normativas, etcétera, ¿no? Especificaciones, programas, planes, etcétera. Es decir, lo que se debe de hacer. Eso que se debe de hacer nos debe conllevar a lograr el objetivo. Y por otro lado, tenemos la realidad, es decir, los procesos, las actividades, lo que se hace, ¿no? Entre los documentos y los procesos, entre los documentos, la parte documentaria y la realidad, pues debe existir conveniencia. Sin embargo, de esta realidad, en relación con el objetivo, es que nosotros vamos a determinar la eficacia, que es uno de los objetivos que busca el plan de auditoría. ¿Cuáles son, cómo tenemos nosotros establecidos las etapas de la auditoría del sistema de gestión? En principio, tenemos nosotros 4 partes, vamos a dividirla, tenemos 4 partes, ¿no? El inicio, que es, digamos, previo, ¿no? La parte de escritorio o de taburete, que es la de revisión de documentos. La tercera es la planificación de la auditoría de campo. Y la cuarta es la auditoría de campo en sí. Vamos a desarrollar una por una, ¿no? Cuando vemos aquí, en el inicio, ¿qué cosas en el inicio? Hay que designar un auditor líder y se definen los objetivos, alcance y criterios. ¿Quién define los objetivos, el alcance y los criterios? No es el auditor líder. Quien define los objetivos, alcances y criterios es el cliente de la auditoría. Como hemos dicho, puede ser un tercero o puede ser la misma empresa. Pero es la empresa la que es el cliente quien determina, por ejemplo, si el alcance va a ser a nivel nacional, va a ser en alguna planta, va a ser alguna línea de producción, si es que va a ser tal o cual proceso, ¿correcto? También debe determinarse ahí cuál es la viabilidad que eso se lleve a cabo, en cuánto tiempo se va a llevar a cabo, cómo es que se va a llevar a cabo, si va a ser en una jornada, puede ser 2 días, por ejemplo, o puede ser a lo largo de una semana durante
el turno mañana, o puede ser que dentro del alcance se determine en el turno noche. Ustedes saben que hay bastantes accidentes, más accidentes en turno noche que en turno mañana, porque el ser humano es un ser que está diseñado para funcionar de una forma de vigilia en el día y de descanso en la noche. Sin embargo, hay actividades que se realizan en turnos y podría ser que uno de los procesos de auditoría establezca que los criterios o el alcance va a ser en turno noche. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Todo eso se determina en el inicio. ¿Ya? Sobre el trabajo de taburete, el trabajo de escritorio, sobre lo que es la revisión de documentos, pues hay que ver la viabilidad de esto. Vamos a desarrollarlo luego. Para preparar la auditoría de campo, es decir, la parte de planificación, se necesita establecer un plan de auditoría. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo se va a llevar la reunión de apertura? ¿Con quiénes? Se tiene que diseñar la lista de verificación, obviamente, según la información que se ha obtenido de la revisión de documentos, ¿no? ¿Qué otros documentos de trabajo necesitamos? ¿No? El equipo auditor, si bien es cierto, la mayoría de veces está conformado por uno o dos, hay ocasiones donde se amerita que el trabajo sea por un equipo más numeroso, en cuyo caso pues se asignan diferentes responsabilidades. Hay casos, igual, por ejemplo, en campamentos mineros, en donde hay 2, 3, 4 centros de trabajo distintos. Puede ser que una misma persona o un mismo equipo lleve a cabo el proceso en diferentes momentos, en diferentes días, o puede ser que al mismo momento se lleve a cabo esto a través de diferentes auditores. Todo eso se determina según la conformación del equipo auditor. Y finalmente la auditoría de campo, ¿no? La auditoría de campo es decir, la auditoría propiamente dicha, ¿no? Que siempre inicia con una reunión de apertura. ¿Qué cosa es la reunión de apertura? En la reunión de apertura pues se explica a cada participante, que pueden ser todos los trabajadores dependiendo del tamaño de la empresa, que pueden ser los jefes de área, que puede ser solamente las gerencias o la parte de seguridad que se va a auditar, etcétera, ¿no? Se explica cuánto va a demorar, cómo va a demorar, se hace una pequeña sensibilización de la importancia de las auditorías, qué es lo que busca, se procura romper el hielo y desmitificar este tema que siempre tenemos algunos presentes cuando nos auditan, que es pensar que vienen a ver qué cosa estoy haciendo mal para buscarle 5 pies al gato o para sancionarme o ponerme un memorándum, y no es eso, ¿no? Lo que buscamos en una auditoría es identificar hallazgos que nos muestren una desviación de lo que hemos planificado con lo que está ocurriendo y que esa desviación pues, pueda causar accidentes. ¿Correcto? También en esta reunión de auditoría se determina en esta reunión de apertura se determina cuáles van a ser los canales de comunicación y cuáles son las funciones que van a tener cada una de las partes, ¿no? Porque el empleador, la empresa, establece quiénes van a ser los guías, es decir, quién nos va a llevar a través del proceso productivo y quienes van a fungir también de observadores, que pueden participar trabajadores como observadores. Luego de esta reunión de apertura, pues se procede con el proceso ya de recolección y verificación de la información. Como habíamos dicho, esto implica la visita a la planta, las entrevistas a los trabajadores, entrevistas a quienes, aún no siendo trabajadores, se encontrasen en el centro de trabajo. Por ejemplo, si encontramos clientes, si encontramos proveedores, subcontratistas, empresas de tercero, de repente, personal de limpieza, etc. Todo esto esta recolección y verificación de información requiere que tengamos un ojo muy vivo y sagaz en identificar todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Terminado este proceso de recorrido, que digamos es el físicamente más agotante, pues se pasa al trabajo intelectualmente más agotante, que es la generación de hallazgos. Un hallazgo es un hecho que se ha identificado, con el que se cuenta con evidencia y que puede presumirse que se está repitiendo de manera constante, ¿no?
Por ejemplo, si nosotros encontramos trabajadores que están actuando, digamos, realizando actividades o actos inseguros, actos subestándar, ¿no? Podemos nosotros presumir que hay un tema de falta de capacitación, falta de sensibilización, etcétera, ¿no? Y que esto es algo pues que está ocurriendo comúnmente. Entrevistaremos al trabajador, a sus compañeros, a su supervisor, veremos si es un problema del trabajador o es un problema de supervisión, de tolerancia a la inseguridad, etc. Sin embargo, puede ser que encontremos algún caso excepcional que no sea algo que nos dé luz de que es continuo, constante en el tiempo. Les pongo un ejemplo, de repente ingresamos a los servicios higiénicos y advertimos pues que el piso está mojado, ¿no? Y de repente advertimos que el piso está mojado y es porque han cortado el servicio de agua ese día, tocó corte de agua ese día, por tanto están abasteciendo los inodoros con unos jarras o con unos baldes, y eso pues genera el piso mojado, ¿no? Entonces eso no es un hecho que nosotros podemos verificar como que sea continuo, constante, por eso es importante indagar. Y de ahí pues generamos estos hallazgos, ¿no? Que es un listado de todas las cosas que hemos advertido y las comparamos con los criterios que se han establecido y preparamos finalmente ese documento en un informe, ¿no? Y se realiza la reunión de cierre. Siempre se culmina con una reunión de cierre, que también es el cliente quien determina quiénes van a participar. Entonces se hace entrega del informe, o cuando menos se hace entrega de las conclusiones. A veces el informe es un documento un poco más elaborado que no se hace entrega en ese mismo momento, sino a los 2 o 3 días, digamos que un poco más formal, mejor presentado, etcétera, ¿no? Impreso con las firmas y todo lo demás. A veces hay temas incluso de contractuales de por medio. Cuando se contrata una auditoría, de repente pactan 50% de pago adelantado y 50% a la entrega del informe. Entonces el informe físicamente se entrega posterior, pero las conclusiones sí se hacen entrega, se dicen, se dictan, se analizan en ese momento en la reunión de cierre, ¿no? Retomando un poquito el tema entonces nuevamente, sobre el inicio, que lo habíamos visto acá, la designación del auditor líder y todo eso, entrando un poquito de otros temas, ¿no? Vemos que los objetivos de la auditoría deben estar establecidos por el cliente, ya lo hemos dicho, ¿no? Que es quien va a definir qué es lo que se pretende lograr con la auditoría. Acá tenemos 4 ejemplos, ¿no? Puede determinar el grado de conformidad del sistema o parte del sistema, no necesariamente todo el sistema de gestión, ¿no? Tiene que determinarse la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. Habíamos dicho que una buena parte de los clientes son las compañías mineras, y la compañía minera muchas veces lo que le interesa es saber si el contratista tiene la capacidad, el sistema de gestión del contratista tiene la capacidad de cumplir con los requisitos legales, ¿no? El otro es la evaluación de la eficacia del sistema, es decir, si todo lo que se ha planificado, todo lo que se ha diseñado, todo lo que se ha establecido, está cumpliendo con eficacia, es decir, está disminuyendo, está adoptando una medida preventiva y está disminuyendo los accidentes. Y también, bueno, la identificación de áreas de mejora, ¿no? Que es digamos, parte de la mejora continua. Ejemplos de alcance de la auditoría. Estos son ejemplos, ya los hemos conversado, ¿no? Determinar qué requisitos del sistema se van a verificar, estos requisitos, los criterios de auditoría, ¿no? Si es que se va a llevar a cabo de todo el sistema de gestión. En un centro de trabajo fijo, puede ser un puesto de trabajo, puede ser una línea de producción, ¿no? Si es solamente un proceso, de repente, no sé, pues el proceso de envasado, si es una obra, puede ser empresas constructoras grandes que tienen varias obras, pues solamente van a dar alcance a una obra civil o una línea de fabricación. Es el caso, por ejemplo, en bebidas gaseosas. Hay empresas, no gaseosas, de agua de mesa, o bueno, gaseosas, en realidad cualquier línea de producción, en donde, por ejemplo,
para vender, para exportar, para que pueda ser vendido en algunos países de Europa, exigen una certificación, una auditoría, que pasen por una auditoría para su agua de mesa X, ¿no? Entonces solamente se concentra la auditoría en ese proceso, en esa línea de fabricación. Cuando hablamos de revisar la documentación, es importante señalar que la revisión de la documentación es pues un proceso muy importante, porque es donde nosotros tomamos conocimiento de cómo es el sistema de gestión de la empresa que vamos a auditar, ¿no? Antes de iniciar la auditoría, nosotros tenemos que tener sus manuales, tenemos que tener su plan de capacitación, sus programas, tenemos que conocer la política, qué documentación relevante es la que han elaborado, tenemos que tener cierta estadística de accidentabilidad, conocer sus procesos logísticos, de repente, de abastecimiento de equipos de protección personal, de capacitación a través de cuáles son los procesos de recursos humanos, cuáles son sus perfiles de puesto, las capacitaciones que han dado. Todo eso es un trabajo documentario. No es un trabajo que se lleva a cabo en el momento ni en el centro de trabajo, sino es un trabajo previo. Documentario bastante agotador intelectualmente, en el sentido de que hay que, en papeles, entender cómo funciona la planta, la obra, el proceso, en fin, la empresa que nosotros vamos a fiscalizar, a auditar, perdón, ¿no? Ahora, obviamente esto va a depender del tamaño, la naturaleza, la complejidad de la organización, cuáles son los requisitos legales específicos del sector, porque puede hacer que sea un rubro de hidrocarburos que nunca hemos visto, por ejemplo, pero existe cierta normativa específica de hidrocarburos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, alcances de la auditoría? Que ocurre con cierta frecuencia. Otra vez el internet. Perdón, un segundito. Les decía, señores, ustedes como profesionales que van a ser auditores o como profesionales que van a ser auditados, va a ocurrir, y esto es frecuente, que la documentación a la que van a acceder es inadecuada, ¿ya? Es decir, les van a presentar manuales que a veces no tienen nada que ver con lo que ustedes van a auditar. Entonces, claro, uno no puede darse cuenta, porque te dan un manual, tú lo empiezas a leer, y terminado de leer, te das con que esto no me sirve para lo que yo voy a auditar, de manera que fue una distracción de tiempo, etc. O al revés, que de repente dentro del proceso de evaluación, de análisis de la documentación, me doy con que hace llamado a ciertos otros documentos, procedimientos, etcétera, que no me los ha alcanzado el auditado. Entonces, de no tener la documentación adecuada, pues lamentablemente no se puede llevar a cabo un proceso de auditoría adecuado. Y eso significa que tiene que haber un feedback muy continuo y muy ágil, ¿no? Porque uno no puede estar tampoco pidiendo, oye, acá en tu manual tal haces referencia al procedimiento 01-2018, mándame el 01-2018, ok, te envía ese procedimiento, y en ese procedimiento hace referencia a uno o dos registros, o a tal o cual autorización de tal área, ¿no? Entonces, uno no puede estar pidiendo esa documentación, porque el sistema de gestión, ahora les hablo a ustedes como auditados, ustedes como auditados tienen que tener bien en claro cuál es el alcance y qué documentación tiene que conocer el auditor. El auditor no es un enemigo, no es quien viene a encontrarte fallas a ti como profesional de seguridad y salud en el trabajo.
es quien viene a encontrar algún fallo. Es como tratar de, si tú vas a llevar a tu papá o a tu mamá al médico, tú lo que vas a procurar es que el médico identifique qué dolencias o qué faltas en su salud tiene tu mamá. Y si para ello debe hacer 50 exámenes, pues que haga los 50 exámenes, ¿no? Pero tú tienes que llevar toda la información, si es que tienes información de ellos. No puedes ir tú con la idea de decir, no, yo ojalá no le encuentre nada malo a mi mamá porque significaría que yo la estoy cuidando mal, que yo no la estoy alimentando adecuadamente. No es así. La misma figura aplica para la auditoría. El auditor no tiene nada en contra de la empresa, no tiene nada en contra del área de seguridad y salud en el trabajo. Lo que va a venir es a evaluar un sistema de gestión diseñado que se puede exponer en un documento o en varios documentos que él va a revisar a ver si es que eso está funcionando en la vida real, en el día a día, y si es que eso está contribuyendo a que se esté cumpliendo con el principio de prevención. ¿Correcto? Entonces hay que dotarle, no de toda la documentación, ni tampoco, o sea, ni más ni menos, sino de la documentación que sea necesaria para que conozca el proceso que va a auditarse. Bueno, habíamos hablado ya rápidamente sobre lo que es la preparación de la auditoría de campo, ¿no? El plan de auditoría, que es importante porque tenemos que entender que nosotros no podemos tampoco interrumpir los procesos productivos. Si bien es cierto, se van a realizar pequeños altos, ¿no? Es importante que nuestra intervención no sea perjudicial a la línea de producción. Nosotros no podemos detenernos y decir, hey, un momentito, deténganse, a ver, los voy a ir entrevistando. Muchos trabajadores, muchas personas se encuentran realizando actividades que no podemos perturbarlas. Entonces, en el plan de auditoría hay que tener en claro cuáles son los horarios de trabajo, cuáles son incluso los momentos de refrigerio, porque nosotros no podemos tampoco interrumpir el momento de refrigerio de un trabajador y decirle, ven, te voy a entrevistar cuando de repente es su tiempo libre. ¿Correcto? La lista de verificación es un checklist, como lo dice su nombre, en donde nosotros vamos a poder identificar o llevar previamente un listado de preguntas, un listado de registros que vamos nosotros a pedir en ese momento, verificar, constatar. Puede hacer que nos encontremos con un registro de entrega de EPPs. Entonces nosotros tenemos que verificar eso, acercarnos al trabajador y preguntarle, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que te entregaron guantes? Si es sobre capacitación, ¿cuándo ha sido la última vez que te han capacitado? Si fue dentro del horario de trabajo, si fue fuera, cuándo te lo han compensado, etcétera. Gracias. ¿Ok? Y la auditoría de campo, finalmente, que es la de la reunión de apertura que hemos hablado, la recolección de la información, hasta la reunión de cierre, ¿no? El informe, cuando hablamos nosotros del informe... ¡Hello, Moto! A ver, Paola está dándonos por acá. La silenciamos. Ya. Entonces, en el informe, hablamos, el informe tiene que prepararse y aprobarse. Porque muchas veces, les había dicho, si bien es cierto, hay casos en donde solamente participa un auditor, hay casos en donde van a ser 2, 3, 4 auditores. Entonces debe de aprobarse porque esto lo suscriben todos, lo firman todos. Y aprobarlo, ¿qué significa? Que dentro del equipo inspectivo, del equipo auditor, pues nos vamos a encontrar con discrepancias también. Van a haber auditores que señalen, este es un hallazgo mayor, este es un hallazgo menor, este es un hecho aislado, esto está relacionado con tal o cual incumplimiento, o solamente con tal o cual falta, etc. Entonces, eso genera una discusión y finalmente este informe tiene que ser aprobado, ¿no? Aprobado por el equipo auditor, no por el empleador, ni por la empresa, ni por el cliente, ojo, sino por el equipo auditor. Y finalmente la distribución, ¿no? Que como les había dicho, va a depender de varios factores. Puede hacer
que dentro de los términos contractuales hayan acordado que en ese momento se imprima, se imprime, se anilla, no lo sé, o que se va a entregar a los 2, 3 días, etc. Terminada la auditoría, pues se entiende que en el proceso del recorrido que se ha llevado a cabo, así como de la documentación que se les ha facilitado al equipo auditor, pues se han ido reteniendo ciertos documentos que al finalizar este proceso, pues se tienen que devolver, entregar al inspector, a la empresa, ¿no? Actividades complementarias, suele darse el caso que finalizada el proceso de auditoría se lleve una suerte de feedback, ¿no? En donde participen algunos de los auditados, algunas de las personas, algunos de los líderes de los procesos que han sido auditados y se lleven algunas actividades complementarias adicionales. Eso no es, digamos, eso es, digamos, fuera de lo formal de la auditoría. La ley, les decía yo, nos señala que los resultados de la auditoría son parte, deben ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los trabajadores, a sus organizaciones sindicales, etcétera, ¿no? La ley señala que los resultados de las investigaciones de trabajo y las auditorías son una fuente elemental y básica para la mejora continua, ¿no? Entonces, tan igual peso como lo tiene, por ejemplo, la investigación de un accidente mortal, pues lo tiene un informe de auditoría. Y toda vez que estos deben ser comunicados al Comité de Seguridad, recordarán ustedes que el Comité de Seguridad tiene entre sus funciones, ¿no?, revisar y hacer seguimiento a las decisiones que adoptan. O sea, no basta con que revisaron el informe, dijeron, ok, revisado y punto, sino que de la revisión del informe de auditoría van a surgir cuestionamientos, van a surgir observaciones, van a surgir posiblemente proyectos, planes, programas o requerimientos al servicio de seguridad que implemente tal o cual proceso, cambios, mejoras, etcétera, y el comité no basta con que haga este requerimiento, sino que tiene que hacerle seguimiento posterior a la empresa, a lo que hayan acordado. ¿Correcto? Vamos a hacer un caso práctico que es bastante sencillo, bastante básico. Son las 7:20. Vamos a tomar 10 minutitos de break, ¿correcto? Quisiera que puedan ustedes ir anotando en el chat sus preguntas, ¿correcto? De manera que regresando del break, respondemos las preguntas y continuamos con este caso práctico de este checklist. ¿Ok? Entonces 10 minutos, son 7:20, 7:30 estamos retornando acá y eh, espero sus chats, ¿correcto?
Papá se enferma. Estás haciendo tu tarea. No hay nada. ¿Y ese y todo? ¡Ah! ¡Oh, miércoles! ¡Caco!